Muy bien, sean todos muy bienvenidos a esta nueva clase del curso de colorimetría, la séptima clase, y hoy vamos a estar conociendo más profundamente los pomos permanentes, los superaclarantes y los tonalizantes. Bien, lo primero que vamos a ver entonces son los pomos permanentes. ¿Ya? Como pueden ver ahí en la imagen, aquí tenemos los pomos permanentes de L'Oreal, de la línea Majirel, y también tenemos los pomos permanentes de Vela en su línea Color Perfect. Color Perfect es su línea de coloración permanente. Bien. Los pomos permanentes nosotros los vamos a encontrar en dos versiones. La primera versión es la que cubre cana. Generalmente lo vamos a encontrar de esta forma, con la altura de tono natural más un 0. Es decir, lo vamos a encontrar como un 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0. Y esto lo vamos a encontrar así porque cada tono que tenga un número y luego del punto tenga un 0, se va a referir a los pomos de tintura que cubren 100% la cana. 100% la cana. Y la otra versión que vamos a ver, los pomos de tintura permanente, son los pomos que contienen reflejo. Por ejemplo, el 1.1, 2.1, 4.12, 5.66, 6.45, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encontrar estos pomos que ya contienen reflejos y que no cubren completamente la cana. Por lo tanto, si nosotros tenemos una clienta que tiene cana tanto en la zona de la frente, de la sien, de las patillas, y aplicamos un tono que sea, por ejemplo, un 7.23 y con un oxidante de 20, cuando nosotros retiremos ya el color y sequemos, va a estar cubierta la cana en un 50% máximo. Por lo tanto, se va a seguir viendo la cana, va a ser un muy mal resultado. Por lo tanto, si nuestra clienta o nuestro cliente tiene cana y queremos cubrirla al 100%, lo que vamos a utilizar va a ser una mezcla de tanto el tono de altura natural, es decir, por ejemplo, un 7.0 más un 7.23. Y vamos a hacer esta mezcla para que uno de estos pomos, el 7.0, pueda cubrir completamente esta cana. ¿Ya? Estos pomos de tintura generalmente contienen amoníaco. El amoníaco es el que abre la cutícula del cabello y ingresa hasta el córtex. Bien, este tipo de coloración permanente generalmente se mezcla con un oxidante, con un peróxido de hidrógeno, con un oxidante de 10, 20, 30 o 40. Generalmente para cubrir canas se utiliza el de 20. Generalmente para cubrir las canas se utiliza el oxidante de 20, es el más apropiado para cubrir la cana, sobre todo un 100%. Y las proporciones en las cuales se utiliza un pomo permanente con el oxidante es, como usted puede ver en la imagen de abajo, la proporción que sería 1 más 1,5. Generalmente es lo mismo, pero esto va variando dependiendo de la marca. L'Oreal, Vela, Alfabar, Schwarzkopf, etcétera, etcétera, tienen su propia proporción, pero generalmente una mezcla de tono permanente más oxidante es de 1 más 1,5. ¿Qué significa esto? Si usted puede ver en la imagen allí, abajo dice 1 más 1,5 y abajito dice un pomo, 60 gramos, ¿ya? 60 gramos de el pomo, de la tintura como tal, más 90 ml de oxidante. 90 ml de oxidante. Bien, tenemos que saber que los oxidantes, a pesar de ser líquido, medio acuoso, también pesan lo mismo en gramos, así que puede ser ml o gramo, es lo mismo al momento de pesarlo.
Así que 1 más 1,5, la proporción sería 60 gramos más 90 de oxidante. Y si aplicamos 30 gramos de pomo, aplicamos 45 gramos de oxidante, sea de 10, 20, 30 o de 40, dependiendo del trabajo que queremos hacer. ¿Ya? Y así, si aplicamos 15 gramos de pomo, de tintura, 15 gramos de tintura, vamos a aplicar unos 21 gramos de oxidante. Bien, más o menos esa es la proporción. Porcentaje de canas. Vamos aquí a ver el porcentaje de canas. Generalmente vamos a ir dividiendo aquí el porcentaje de canas de esta forma. Un 10%, un 20%, un 40%, un 50%, un 65%, un 80%, y ya de un 80% para arriba ya es como tomado como un 100%. Bien, y ahí vamos, ahí usted puede ver la mecha, como hay en 10% hay más cantidad de cabello oscuro y menos cantidad de cabello blanco, y así vamos llegando hasta el 80%, que hay mucho más cantidad de cabello blanco, para ser preciso 80% de cabello blanco, y el otro 20% de cabello oscuro. Bien, cuando nosotros, como les explicaba anteriormente, vamos a cubrir una cana, un cliente o una clienta que tenga canas, lo primero que vamos a hacer es hacer el diagnóstico. Vamos a ver cuánto porcentaje de canas tiene, si tiene un 10, un 20, un 30, un 40, un 50, un 60, un 70, un 80, un 100% de canas. Vamos a ver primero, hacer el diagnóstico y revisar cuánto porcentaje de cana tiene. Y vamos a hacer la mezcla de las tinturas dependiendo del porcentaje de cana que tenga. Y aquí en la diapo número 5, aquí hay una fórmula de cobertura de cana. Aquí va a ver usted 3 columnas. La primera es el porcentaje de cana, la segunda es el tono natural. Nos vamos a referir como tono natural al tono que, como le dije anteriormente, 7.0, 6.0, 1.0, 2.0, 9.0. Ese va a ser el tono natural, que lo puede encontrar usted en cualquier carta de color de cualquier marca. Esa es la segunda columna. Y la tercera columna va a ser el tono cosmético. El tono cosmético. Por ejemplo, si nosotros veamos ahora ahí en la imagen, la primera columna, si nosotros vemos que nuestro cliente o nuestra clienta tiene un 25% de cana, lo que vamos a hacer es tomar un pomo de tono natural, es decir, por ejemplo, un 7.0, y de ese 7.0 vamos a aplicar una parte de 4. Una parte de 4, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si tenemos un pomo de tintura, vamos a tener 2 pomos de tintura, uno natural y el otro que tiene el color cosmético. Cuando nos referimos al del color cosmético, nos referimos al 7.23, 7.12, cualquier pomo de tintura que después del punto tenga reflejos. Bien, entonces vamos a aplicar, por ejemplo, 60 gramos de pomo de tintura, 60 gramos de pomo de tintura, pero de esos 60 gramos de pomo de tintura, una cuarta parte, ¿ya? Una parte de esas 4 la vamos a utilizar el tono natural, un 7.0, y las otras 3 partes la vamos a aplicar, tono de color cosmético, un tono que tenga reflejo, ¿ya? Por lo tanto, si lo dividimos de esta forma, vamos a tener un pomo de 60, vamos a tener 60 gramos de tintura. De esos 60 gramos de tintura, nosotros, si lo dividimos en 4 partes, tenemos 15 gramos, vamos a aplicar 15 gramos de un 7.0, por ejemplo, y los otros gramos los vamos a aplicar del tono cosmético, el tono que tenga reflejo. Y así, si volvemos a la imagen, en el porcentaje de canas, si nosotros vemos que nuestra clienta o nuestro cliente tiene un 50% de cana, nosotros vamos a aplicar
una fórmula de cobertura de 1 de 2. Vamos a aplicar la misma porción realmente. Si tenemos 60 gramos de color, vamos a aplicar 30 gramos del tono natural, es decir, el 7.0, y vamos a aplicar otros 30 gramos del 7.23, 7.12, el reflejo que nosotros queramos. Y esa mezcla va a ser para que el 7.0 cubra la cana y el 7.12 o cualquier otro tono que tenga reflejo aporte el reflejo al cabello. Y así, si volvemos a la imagen, en el porcentaje de canas, si tenemos un 75% de canas, ya tenemos más canas, más cabello blanco que cabello oscuro, lo que vamos a hacer es aplicar 3 partes del tono natural, es decir, 3 partes del 7.0, por ejemplo, 3 partes, es decir, vamos a aplicar unos 45 gramos del tono natural, es decir, del 7.0, y unos 15 gramos del tono cosmético, es decir, el 7.12, 7.21, los reflejos que nosotros estemos buscando. Y si ya al ver nuestro cliente o nuestra clienta, como vemos en la imagen ahí en la primera columna, si nuestro cliente o nuestra clienta tiene un 100% de cana, lo que vamos a hacer es aplicar un tubo completo, ¿ya? Vamos a aplicar el tubo completo. En este caso, si aplicamos 60 gramos, vamos a aplicar los 60 gramos del tono natural, es decir, el 7.0. Sigamos con ese mismo ejemplo, los 60 gramos del 7.0, y además vamos a agregar 15 gramos del tono cosmético, es decir, el tono que tenga reflejo, un 7.23, un 7.12, etcétera, el que sea. Vamos a aplicarlo más, vamos a agregar esos 15 gramos, ¿ya? Porque lo que tenemos es un 100% de cana, por lo tanto necesitamos más partes de tono natural, del tono 7.0, y vamos a aplicar un par de gramos, en este caso más específicamente 15 gramos, que va a ser una cuarta parte de esos 60 gramos del tono cosmético, el tono que tenga el reflejo. Bien, y en la diapo número 6 vamos a ir viendo más o menos uno de estos ejemplos, ¿ya? Para que lo voy a ver, va a estar siendo proyectada la imagen, y el primer ejemplo es una clienta o un cliente con 0% de canas. Con un 0% de canas, y el tono escogido por el cliente es un 5.12. Lo que vamos a hacer, ya como no tiene canas y no tenemos que cubrir nada, vamos a aplicar el 5.12 directamente, porque lo único que necesita es aportar reflejo. ¿Ya? Si en el segundo ejemplo, si nuestro cliente tiene un 10% de cana y el tono escogido por el cliente es un 4,45, vamos a hacer lo mismo, no vamos a aplicar un tono natural, no vamos a aplicar, por ejemplo, un 4.0, porque es tan poca la cana que ya el 4.45 la va a cubrir muy, muy fácil. Ya cuando entramos en el 30% más o menos de cana, el 30% de cana, y el tono escogido por el cliente es un 4.65, lo que vamos a hacer es aplicar una parte de las 4 de tono natural, que es el 4.0, ya vamos a aplicar una parte de 4, más un 4.65, el tono cosmético, el tono que tiene reflejo. En este sentido, para explicarlo bien, si tenemos 60 gramos de tintura, de esos 60 gramos, 45 gramos le vamos a aplicar de 4,65 y 15 gramos le vamos a aplicar de 4.0, porque hay menos cantidad de canas que de color oscuro. Y vamos hacia el otro lado, el lado derecho, la esquina superior derecha. Si nuestra clienta o nuestro cliente tiene un 50% de canas y el tono escogido por el cliente es un 4.65, vamos a aplicar la misma cantidad del tono natural, el 4.0, con la misma cantidad del 4.65.
Para llevarlo así de manera muy simple, si vamos a hacer una mezcla, vamos a hacer un pomo de tintura, lo aplicamos en el pocillo, 60 gramos, vamos a hacer 60 gramos de tintura, 30 de esos 60 gramos van a ser de tono natural, es decir, el 4.0, y los otros 30 van a ser del tono cosmético, el tono que aporta reflejo, el 4.65. Viendo el ejemplo que está abajo de ese, si nuestra clienta o cliente tiene 70% de canas y el tono escogido por el cliente es un 8.34, ya tenemos más cabello blanco, tenemos 70% de cabello blanco y 30% de cabello oscuro. Si ya tenemos 70% de cabello blanco, lo que vamos a hacer es aplicar tres partes de las 4, 3 partes del tono natural. 3 partes del tono natural y una parte del tono con reflejo. Bien, y por ejemplo, aquí lo vamos a ver, si tenemos 60 gramos en un pocillo, vamos a poner 60 gramos, vamos a utilizar 60 gramos de tintura. De esos 60 gramos, 45 gramos van a ser de tono natural, es decir, el 7.0. ¿Ya? Y los otros 15 gramos van a ser del 8.34. Pero Daniels, ¿por qué en todos los otros ejemplos eran con el mismo altura de tono y aquí tenemos un 7.0 con un 8.34? ¿Por qué? Porque al tener más porcentaje de cana y al estar aplicando 3 partes de tono natural, o sea, 3 partes de 7.0, para llevarlo más específico, 45 gramos de tono natural, de tono del 7.0, 45 de los 60 gramos van a ser del tono natural, del que cubre cana. ¿Ya? Como vamos a tener más porcentaje de eso, el tono ya no va a quedar como un 7, va a quedar como un 6,5 cuando lo apliquemos. Porque al ser más profundo tiene más pigmento para que cubra. Entonces, ópticamente se va a ver como medio tono, incluso hasta un tono más bajo de lo normal. Y estos 15 gramos de 8.34 van a hacer que se equilibre a una altura 7. ¿Ya? Y ya en el último ejemplo, si nuestro cliente o nuestra clienta tiene un 100% de cana, el tono escogido por el cliente es un 6.34, lo que nosotros vamos a hacer es aplicar un tubo completo, o si vamos a aplicar 60 gramos, aplicamos 60 gramos en el pocillo del 5.0 y vamos a aplicar 15 gramos del 6.34. Bien, porque tiene 100% de cana, necesitamos el 100% del tono natural, del tono que cubre la cana, y vamos a aportar un poco más en la cuarta parte, unos 15 gramos de esos 60, que van a ser un 6.34. Lo mismo que en el ejemplo anterior. ¿Por qué es un tono más elevado? Porque al tener 100% de cana, si él quiere un 6.34, vamos a aplicar un 5.0 para que la cubra y se va a oscurecer. Y vamos a aplicar un poco de 6.34 para que se nivele a la misma altura, ¿ya? Del 6. Bien, eso ha sido la proporción de mezcla con relación a las canas. Y vamos a pasar ahora a los super aclarantes. Como pueden ver ahí en la imagen que se está proyectando en este momento, tenemos un super aclarante de la marca L'Oréal, ¿ya? Que le llaman Majirel Highlight. Es un super aclarante. Y también tenemos el otro super aclarante que es de la marca Vela. La diferencia entre estos pomos, del pomo permanente y el super aclarante, es que aclaran muchos tonos, dependiendo de la marca, aclaran bastantes tonos, 4, 6 tonos. Y este producto se tiene que aplicar directamente en un tono natural de cabello. No va a aclarar en un
no va a aclarar en un tono que ya, en un cabello que ya tenga coloración, en un cabello que ya esté decolorado no va a aclarar solamente en un tono natural de un cabello virgen, un cabello sin ningún tipo de tratamiento de coloración químico. ¿Ya? Va a aclarar bastante. Se puede utilizar con oxidantes de 30, 40, la idea es que vaya aclarando. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer unas mechas, ponemos el gorro de mechas, sacamos las mechas y siempre en un cabello natural, y para no utilizar decolorante, utilizamos un súper aclarante, lo mezclamos con el oxidante de 30 o de 40, la idea es que vaya subiendo, aclarando varios tonos y sin utilizar el decolorante. Es una forma muy sana de llegar a un tono claro. Ya nosotros vamos a encontrar estos súper aclarantes ya de un 11 hacia arriba, hasta los 11, los 12, ya generalmente esos son los números, un 12-11, un 11-11, un 12-21, un 11-21, y así dependiendo de la nomenclatura de la marca. En vela vamos a encontrar un 12-89 y así dependiendo de la nomenclatura de cada color. Entonces un súper aclarante, un pomo de tintura que va a aclarar bastantes tonos y se tiene que aplicar directamente en un tono natural, un tono de cabello natural, sin químicos, sin coloración química. Bien, también están los tonalizantes. Los tonalizantes son una tintura de tipo tono sobre tono o semipermanente. Es una tintura que no contiene amoníaco, por lo tanto no abre las cutículas tanto. Es una tintura que se va a quedar solamente en la parte más externa del cabello, que es la cutícula, va a estar en la parte más profunda de la cutícula, no va a ingresar hasta el córtex como lo puede hacer un súper aclarante o una tintura permanente normal. ¿Ya? Un tonalizante aporta color, no va a aclarar, solamente aporta color en el cabello y se utiliza generalmente cuando nosotros ya decoloramos. Si yo, por ejemplo, me hiciera una mecha y decoloro con decolorante, luego de eso queremos aportar color y ahí es donde vienen los tonalizantes. Si yo quisiera aclarar el cabello con un tonalizante no voy a poder, porque un tonalizante no aclara. ¿Ya? Generalmente estos tonalizantes se utilizan con su propio activador, no es un oxidante ya de 10, de 20, de 30 o de 40, es un activador. ¿Por qué? Porque el oxidante oxida, entra en el cabello y retira el tono natural del cabello, pero el activador no, el activador solamente va a hacer que el color entre y se active, se impregne en el cabello, pero no va a aclarar. Un tonalizante lo que puede hacer es oscurecer o mantener una altura de tono. Por ejemplo, si yo tengo una altura 6 y quiero oscurecerme a una altura número 2 o 4, puedo aplicar un tonalizante 2 o 4 y me va a oscurecer el cabello. En la marca L'Oreal encontramos con Dia Richesse y Dia Light, que son sus tonalizantes, y en la marca Vela nosotros nos vamos a encontrar con los tonalizantes Color Touch, que lo vamos a utilizar también en una de las mechas que vamos a hacer en las clases prácticas. Y también está Illumina también es parte de su línea de tonalizantes de tipo de coloración tono sobre tono. Bien, también vamos a utilizar estos tonalizantes para aportar reflejo. Por ejemplo, si yo no quiero oscurecer el cabello, sino que quiero seguir manteniendo mi mismo tono natural, que yo estoy entre un 4 y un 5, aplico un 4, por ejemplo, con reflejo, un 4.71, un 4.1, ya el cabello va a seguir teniendo la misma altura de tono, pero va a tener un reflejo. A la luz, cuando yo me vea a la luz natural, una luz fría, se va a notar el reflejo marrón, violeta, el reflejo frío o cálido, dependiendo del reflejo que hayamos aportado. ¿Ya? La proporción de la mezcla depende también de la marca. Generalmente es 1 más 1 o es 1 más 2. ¿Ya? Así que
No es, todo esto depende de la marca. Vela, L'Oreal, Schwarzkopf, Alphapar, todos tienen su línea de tonalizante y tienen su propia proporción. Puede ser, puede ser 1 más 1,5 o 1 más 2. Bien. Y por último, hagamos un repaso. Antes de aplicar un color, antes de hacer un color, vamos a hacer un diagnóstico, siempre antes de trabajar con un cliente. Y lo primero que vamos a hacer es ver la base natural. ¿Ya? Ver la base natural. ¿Qué color natural, qué altura de tono natural tiene nuestro cliente o tiene nuestro modelo? Bien. Y también vamos a ver el porcentaje de cana, si tiene 0% de cana, 100% de cana, 50% de cana, 70% de cana. Vamos a analizar el crecimiento. Si el cliente o la clienta ya viene con un color anterior, vamos a revisar el crecimiento qué altura de tono tiene, ¿ya? Porque nosotros vamos a ver un cabello, por ejemplo, largo de una clienta que viene a una altura 6, pero de tintura química, y nos vamos a dirigir al crecimiento para ver cuál es su tono natural y cuánto aclararon. ¿Ya? De los medios a los largos, por ejemplo, puede tener un 6, pero su crecimiento natural va a ser, por ejemplo, de un 4. Entonces aclararon 2 tonos y ahí vamos a ver qué oxidante utilizamos. Si queremos aclarar 2 tonos, podemos utilizar el oxidante de 20. Bien. Luego también ver el color anterior, cuál es el color que viene, con qué viene, si viene con un fondo completo de color, si viene con mecha, si viene con balayage. Todo vamos a estar analizando qué es lo que trae del color anterior y después vamos a pasar a preguntarle cuál es su color deseado, qué es lo que está esperando, si quiere aclarar aún más, si quiere mantener o si quiere oscurecer lo que tenía. Y también vamos a ver la sensibilidad del cuero cabelludo y el test de alergia. La sensibilidad del cuero cabelludo y el test de alergia, podríamos hacer una mezcla pequeñita de oxidante con tintura, la mezclamos y se lo aplicamos detrás de la oreja al cliente o la clienta y le dejamos ahí por varias horas, puede ser casi un día, unas 12 horas, para ver cómo reacciona la piel, si genera alergia, si le arde, si le quema, si le pica, lo que sea, para ver si la clienta o el cliente puede usar el beneficio de una coloración, porque no todas las personas pueden hacerse un servicio de color. Podemos irritar, podemos quemar una piel que no esté preparada para eso, así que siempre hacer un test de alergia y del cuero cabelludo. Bien, la preparación, ¿ya? La preparación de un color, sea un súper aclarante, sea un tono sobre tono o sea un permanente tradicional. Siempre lo que vamos a ver en la preparación y utilizar el oxidante correcto. Por ejemplo, si nosotros vamos a decolorar y queremos decolorar 3 tonos, entonces vamos a utilizar un oxidante de 30. Si queremos aclarar 2 tonos, oxidante de 20. Lo mismo con la tintura. Si tenemos un fondo como el mío, una altura más o menos 4, y queremos subir 2 tonos, vamos a ver cuál es el oxidante que necesitamos utilizar. En este caso sería un oxidante de 20 que aclara de 1 a 2 tonos, ¿ya? Respetar la proporción de la mezcla, siempre respetar la proporción de la mezcla que viene ya predeterminada por la marca. L'Oreal, Vela, Schwarzkopf, Alphapar, lo que sea, siempre tiene su proporción. Si es 1 más 1, ¿ya? O es 1 más 1,5, o es 1 más 2, siempre respetarlo. Deben comprarse una pesa para poder ir midiendo exactamente todas las proporciones y las mezclas, y que tienen que ser exactos. En caso de haber cana, respetar la mezcla del cubrimiento de canas y el oxidante indicado, que ya lo vimos. Respetar siempre si tiene el 10% de cana, como los ejemplos que vimos anteriormente, 30, 50, 70, 80% de cana, ver bien la proporción que vimos un poco antes, ¿ya?
Mezclar correctamente, que no quede ningún grumo de tintura, ningún grumo de decolorante si estamos haciendo una decoloración, que quede bien mezclado. Y también preparar la mezcla en el momento que se va a usar, ¿ya? La mezcla en el momento que se va a usar. Si nosotros vamos a decolorar y esa decoloración en aplicar la decoloración en el cabello nos vamos a demorar media hora y además el tiempo de pose son entre 40 y 50 minutos, ya tenemos más de una hora, no vamos a hacer la mezcla de la tintura que vamos a aplicar al final antes, porque va a haber más de una hora donde el color va a estar activado, va a estar el oxidante con la tintura mezclada y va a estar activada, va a estar funcionando y en todo ese tiempo se va a arruinar, se va a dañar el color. Así que solamente en el momento donde lo vamos a depositar creamos la mezcla con sus proporciones correctas. ¿Ya? Y por último, ya para finalizar, en la última diapositiva, utilizar siempre guantes. ¿No? Siempre utilizar guantes para no mancharse las manos, sobre todo en las alturas de tono que son más oscuras, como un 3, un 2, un 1, un 4, un 5, un 6, un 7, las manos van a quedar muy manchadas, ¿ya? Y no solamente por eso, sino que hay pieles que son más delicadas que otras, ¿ya? Y el amoníaco y el oxidante o el decolorante pueden dañar y generar enfermedades a la piel que no queremos. Bien, entonces utilizar siempre guantes, sea que vamos a hacer una tintura, tono sobre tono, permanente, súper aclarante o vamos a hacer una decoloración, siempre con los guantes. Comenzar la aplicación por la parte de la cúspide, ¿ya? Siempre por la parte de arriba. Siempre por la parte de arriba, seccionando de forma muy ordenada. ¿Ya? En caso de haber canas por la zona frontal, es decir, si nuestra clienta tiene o nuestro cliente tiene canas muy notorias en el sector de la frente, la sien, las patillas, lo primero que vamos a hacer es aplicar allí para que el color esté más tiempo allí y pueda cubrir mucho más la cana. ¿Ya? Realizar correcto depósito en las raíces o el crecimiento. Siempre cuando nosotros vamos a cubrir el crecimiento, vamos a aplicar en el crecimiento, vamos a aplicar bastante color, que quede bien depositado, no vamos a arrastrar, vamos solamente a tomar nuestra brocha y vamos a depositar solamente. Voy a ir a buscar un momento una brocha para que podamos verlo bien. Entonces, acá está la brocha. Acá está la brocha, imaginémonos que estamos sacando color y lo que vamos a hacer en el crecimiento es depositar. Solamente vamos a ir depositando. En el crecimiento no vamos a ir arrastrando. Solamente depósito, siempre en el crecimiento y sobre todo cuando vamos a cubrir canas. Bien, extender medios a puntas si es necesario. Vamos a extender de medio a puntas si es necesario. Si vamos a hacer una coloración global, siempre de medio a punta. Si solamente vamos a hacer un crecimiento, aplicamos solamente en el crecimiento. Bien. Respetar los tiempos de pose. Cada marca, cada tintura, sea permanente, súper aclarante, tonalizante, tiene su tiempo de pose. Generalmente una tintura tipo permanente, una coloración permanente entre 40 a 45 minutos está bien. Un súper aclarante generalmente necesita más tiempo, entre 40 y 60 minutos. Y un tono sobre tono de 10 a 20 minutos de pose, nada más que eso. Pero siempre tenemos que conocer bien la marca que estamos utilizando. Si vamos a comprar nuestro pomo de tintura de una marca en específica, sea L'Oreal, Vela, Alphapart, etcétera, revisar bien la carta de color, si es que no la podemos comprar,
cuando estemos comprando el pomo, si no podemos comprar la carta completa, que es cara también, ¿ya? Generalmente se encuentra en los salones. Si no podemos comprarla, ir y cuando compremos el pomo, pedir la carta de color de la marca específica. Generalmente toda esta información está al final y se ve ahí las proporciones de los tonos permanentes, súper aclarantes, tonalizantes, cuál es la proporción, si es 1,5, 1 más 1,5, 1 más 2, 1 más 3, ¿ya? Ver bien, muy bien, cuál es el tiempo de pose también, que va a ver ahí también en la carta de color cuánto tiene que esperar un decolorante, cuánto tiene que esperar el tipo de coloración permanente, súper aclarante o tonalizante, cuántos minutos tiene que esperar. Siempre respetar el tiempo de pose de la marca, ¿ya? Emulsionar, si estamos aplicando en el crecimiento y ya de medios a punta venía con un color anterior, nosotros no queremos ni aclarar ni oscurecer. Los medios y las puntas necesitan solamente recibir el reflejo, pero lo que tenemos que aclarar es el crecimiento. Entonces aplicamos en el crecimiento, le dejamos el tiempo de pose necesario de la marca. Si estamos cubriendo cana y utilizando una tintura de permanente, probablemente vamos a dejarlo unos 40 minutos, y cuando ya vamos a retirarlo, antes de retirarlo, arrastramos eso mismo que está en el crecimiento a los medios de las puntas, para que los medios de las puntas, que ya anteriormente había sido coloreado con esa misma tintura, reciba el reflejo. Se le deja unos 10 minutos y luego se retira todo. Proceder al lavado con el champú post coloración, ¿ya? El champú post coloración va incluido siempre tenemos que tener un champú de color. Siempre cuando hagamos color, los champús de color se caracterizan porque al no ser de limpieza profunda no abren tanto las cutículas del cabello, por lo tanto no se va el color tan rápido. Así que es importante también decirle en nuestra barbería o peluquería, utilicemos champú de color después de aplicar el color, y también recomendarle a nuestro cliente o a nuestro modelo que pueda comprarse un champú especial para su coloración que le acabamos de hacer. Si le hicimos mecha, cada marca, sea L'Oreal, Vela u otras marcas, tienen su línea para color permanente, tienen su línea para mechas, tienen su línea para diferentes tipos de colores. Bien, siempre aplicar ese champú de color al final y recomendarlo. Bien, esta ha sido la clase número 7 del curso de colorimetría, donde vimos pomos permanentes, súper aclarantes y tonalizantes. Nos vemos en la próxima clase.